la situación, el estado de situación que se tiene en torno a la depredación que se da muchas veces de los recursos del río Paraná. Bueno, como vos bien lo dijiste, el río Paraná está atravesando por un periodo de aguas bajas, que Ujú, incluso obviamente esto ya se viene enmarcando desde el 2019 claro, y que obviamente en estos periodos son sumamente periodos claves donde hay reproducción y desove de las especies de fauna íctica que claro. empieza desde octubre y finaliza en marzo. Son periodos sumamente importantes por lo cual nosotros, la semana pasada hemos solicitado a los organismos de la provincia de Corrientes, como así también a los organismos de la provincia del Chaco, arbitrar medidas de, obviamente, de preservación en cuanto a un uso más sostenible de los recursos hídricos del río Paraná y, obviamente, evitar un deterioro como la depredación. Obviamente nosotros aquí en imágenes vemos, por ejemplo, como ejemplares de surubí, ejemplares de dorado, dorados de tamaño muy pequeño, ejemplares juveniles, que obviamente es importante devolver estas especies al agua, ya que son especies claves y obviamente que son especies de futuras reproducciones, y así también como se ven las imágenes, ejemplares de manguruyú, especie que obviamente está protegida y que su pesca es con devolución obligatoria. Entonces, esto también deja sobre el escenario, ¿no?, la falta de control y la escasez, ¿no?, de estos controles sobre el río Paraná. Es por eso que nosotros hemos solicitado a los organismos de la provincia un trabajo unificado con ambas provincias y obviamente un trabajo regional para así de esta manera proteger a los ejemplares de fauna íctica del río Paraná ante este escenario, ¿no?, de aguas bajas y que obviamente quedan expuestos para la depredación, y agregar que obviamente estamos en periodos clave de reproducción y desove de estas especies. Bien. ¿Qué te dijeron si es que tuviste una respuesta de las autoridades frente a esto? Porque estamos hablando de imágenes que se dan bueno, que se van dando a la vista de todo el mundo. Nadie puede desconocer que esto ocurre. Bueno, no hemos tenido respuesta al día de la fecha, si bien obviamente nosotros seguimos insistiendo y obviamente no solo hacemos a través de presentaciones de notas, sino también obviamente de manera pública y obviamente también agradecer a los medios por obviamente dar espacio a visibilizar esta situación de que obviamente pone en peligro la fauna íctica del río Paraná. Hay algo muy importante también a destacar en cuanto a reglamentaciones que obviamente tienen las provincias. Si bien la provincia del Chaco tiene una reglamentación en cuanto a la comercialización de estas especies, Claro. es importante destacar que obviamente estamos en un periodo y en un contexto de aguas bajas y obviamente esto también es importante agregar a la hora de reglamentar obviamente en cuanto a un uso más sostenible de los recursos que tiene el río Paraná. Hay que tener en cuenta, vuelvo a repetir, tener en cuenta estos escenarios para no generar un deterioro en la fauna íctica y sobre todo respetar los periodos de reproducción y desove para no generar una alteración en los ciclos naturales de la naturaleza. Así es. Bien, veíamos también en las redes sociales reclamo de algunos pescadores deportivos que se quejaban, por decirlo de alguna manera, de cómo las autoridades son muy vehementes con ellos, con la casa deportiva, pero no así con los pescadores que vemos en esas imágenes, que son muchas veces la gente que vive de eso y que abastece de pescados tanto Chaco como Corriente, que son por ahí los que más depredan el río. ¿Hay esa diferencia ya en Corea también de controlar a los que están arriba de una lancha y no así a los otros? Si bien obviamente es válido, ¿no?, sus opiniones y que obviamente se enmarcan, ¿no?, en este escenario de la falta de control, que si bien, vuelvo a repetir, los controles sobre el río Paraná desde ambas provincias son casi nula y son muy variados los controles que hay, son las embarcaciones que por ahí se les persiguen más a los pescadores deportivos que a los pescadores comerciales o a los pescadores que van a hacer depredación sobre el río Paraná. Es por eso que siempre insisto, ¿no?, de que el resguardo del río Paraná debe ser un resguardo constante y arduo.
Y aquí también hago, ¿no?, hincapié en que obviamente nosotros no estamos diciendo que no se pesque, lo que estamos diciendo es que pongamos sobre la mesa el contexto en el cual está el río Paraná y en las condiciones en las que está. Arbitrar medidas y obviamente reglamentaciones en cuanto a cuántas especies se puede extraer y obviamente hacer pesca de costa de subsistencia, que no haya pesca comerciales y que obviamente anular la pesca comercial, sobre todo teniendo en cuenta este contexto de aguas bajas y también de esta manera respetar los ciclos de reproducciones de la fauna hídrica. Lo que sí se podría permitir es pesca con devolución, como así pesca de costa para subsistencia, que sería una muy buena medida de implementar en estas condiciones en las que está el río Paraná. Bien. ¿Los peces no conocen de frontera de la jurisdicción del Chaco, Corrientes o de las distintas jurisdicciones que hay? ¿Hay una mirada común de las autoridades de las dos provincias para tratar esta temática, por ejemplo? Si bien obviamente la provincia de Corrientes junto con la provincia del Chaco este año se ha puesto obviamente un trabajo en conjunto y que creo que se viene haciendo y creo que esto hay que profundizar mucho más también porque vuelvo a repetir, esto no es un problema local sino es un problema regional y proteger a nuestra fauna hídrica es primordial. Recordemos que la fauna hídrica se reproducen aguas hacia arriba y se alimentan aguas hacia abajo. O sea que nosotros estamos en el punto clave de reproducción de las especies de fauna hídrica y por ende es importante un trabajo articulado y en conjunto con ambas provincias. Y vuelvo a repetir, es importante que obviamente apoyemos y se siga profundizando estas mesas de diálogo y así también llamar a las distintas organizaciones a ser partícipes de estas mesas de diálogo para un trabajo mucho mejor y un trabajo que apunte hacia la sostenibilidad y un uso sostenible de los recursos del río Paraná. Claro. Esperemos que el año que viene, incluso, sobre todo, no solo el año que viene, sino en estos periodos importantes se arbitren estas mesas de diálogo y trabajo en conjunto para poder llevar, obviamente, la preservación de los recursos del río Paraná. Bien, muchísimas gracias como siempre por estos minutos con nosotros. Que tengas una buena tarde. Igualmente, muchísimas